Sí, doctor. Creo que vamos empezando, ¿ah? Sí, está bien. Ya chicos, buenas noches. Ahora vamos a hacer, continuando con valvulopatías, lo que es valvulopatía aórtica. Y vamos a empezar con la insuficiencia aórtica. Esta parte es importante porque en la insuficiencia aórtica, como ya deben haber leído por ahí, es muy rico en signos periféricos, ¿no? Hay varios epónimos de signos semiológicos en esta patología, ¿no? Que es muy interesante conocerlo. Como saben, la válvula aórtica normalmente tiene tres velos. Un velo coronariano derecho, uno coronariano izquierdo y uno no coronariano, cuya estructura no solamente depende de los velos en sí, sino también del tamaño de su anillo, ¿no? De modo tal que un daño en el tamaño del anillo, en el tamaño de la pérea aórtica o en los propios velos puede comprometer su función, dando insuficiencia aórtica de grado variable, ¿no? Entonces, la insuficiencia aórtica es cuando los velos simoideos de la válvula aórtica no se juntan, no coaptan al momento del cierre en la diástole y la sangre regresa de la aorta hacia el ventrículo izquierdo durante la diástole, ¿no? En grado variable dependiendo de la severidad de la insuficiencia, ¿no? Entonces, normalmente durante la diástole, las válvulas simoideas, la pulmonar, acá adelante y acá la aorta, deberían cerrarse, ¿no? En sístole se abren y en la diástole deberían cerrarse completamente produciendo el segundo ruido. En este caso, en la insuficiencia aórtica, por varias causas, en la diástole no se termina de cerrar, como en este ejemplo que queda abierto, y eso genera un chorro de insuficiencia que genera varios problemas, como vamos a ver. ¿Qué causas, qué etiología tiene esta insuficiencia aórtica? No es múltiple. Varias causas diferentes pueden llevar a insuficiencia aórtica, ¿no? Por ejemplo, causas congénitas. Hay la válvula aórtica bicúspide, es una patología congénita en la cual dos velos se fusionan y termina como uno solo, en donde hay dos velos nada más. Este daño estructural no solamente es morfológico, con el tiempo esto se calcifica, se engruesa y termina dando insuficiencia y también estenosis, ¿no? Es una patología congénita frecuente, no es rara, es frecuente. La endocarditis infecciosa, ¿no? La endocarditis, recuerden que es una infección de las válvulas, puede ser aórtica, mitral, pulmonar. Entonces, la endocarditis lo que va a producir es una inflamación, destrucción de los velos, por lo tanto produce insuficiencia. Entonces, las endocarditis producen insuficiencia valvular, no causa estenosis. La endocarditis da insuficiencia, sea mitral, donde se implante, en este caso la aorta, destruye, por así decirlo, la válvula y causa insuficiencia valvular. También de grado variable dependiendo de la severidad de la endocarditis en este caso, ¿no? Puede haber perforación, retracción del velo, por la inflamación misma, por las vegetaciones, y da insuficiencia de grado variable, ¿no? Al igual que la mitral, la fiebre reumática también es una causa de tanto estenosis como insuficiencia valvular. La hipertensión arterial por la sobrecarga de presión en la aorta puede dañar los velos y causar insuficiencia aórtica. El síndrome de Marfan, recuerden, es una alteración congénita del sistema conectivo que afecta a nivel cardíaco la aorta, la válvula aórtica y la válvula mitral principalmente, ¿no? A nivel aórtico dilata la aorta, altera la estructura de los velos y esta dilatación y daño estructural puede dar insuficiencia aórtica de grado variable, ¿no?
Con el síndrome de Marfan puede dar aneurisma de aorta, insuficiencia aórtica, prolapso de la válvula mitral con insuficiencia variable también en la mitral, ¿no? Aparte otras alteraciones más. La espondilitis anquilosante puede influir en las válvulas, dar insuficiencia. Un desgarro, laceración aórtica por un traumatismo. Esto es poco frecuente. Degenerativa, con la edad, los velos pueden calcificarse y producir insuficiencia o estenosis. En la comunicación interventricular, cuando este CIB está muy cercano a la base de los velos, puede producir insuficiencia aórtica secundaria, ¿no? Por un prolapso de los velos. La sífilis es una infección que puede causar aortitis sifilítica, dañar los velos y dar estenosis aórtica o insuficiencia aórtica también. E incluso era una causa antigua de infarto de miocardio, porque esta aortitis sifilítica, como está en este ejemplo, también compromete los ostium de las coronarias y antiguamente era una causa de infarto. Actualmente no se ve tanto porque con la cobertura antibiótica que se suele dar es difícil que llegue a este estadio terciario y que daña tanto así las válvulas, ¿no? Entonces esto no es tan frecuente, antiguamente sí lo era, porque no existían antibióticos, pero actualmente un daño severo a nivel valvular y aórtico por la sífilis es poco frecuente, ¿no? La artritis reumatoide también puede dar insuficiencia aórtica. Las membranas subaórticas, hay un problema congénito en la cual a veces hay una membrana subaórtica y causa estenosis. Pero esa estenosis de esa membrana, ese chorro daña los velos y ese daño produce insuficiencia valvular, ¿no? Cuando el paciente termina con una estenosis por la membrana, hay una insuficiencia valvular. Recuerden que el síndrome de Marfan es una alteración del tejido conectivo congénito que afecta al paciente a varios niveles, ¿no? Por ejemplo, a nivel ocular puede haber ectopia lentis. A nivel cardíaco, lo característico es un aneurisma de aorta ascendente, principalmente. Puede haber pongo acá, y puede haber insuficiencia aórtica y prolapso de la válvula mitral. Frecuentemente hay aracnodactilia, alteraciones articulares. El paciente suele ser muy largo, muy alto, ¿no? Muy longilíneo, con los brazos muy largos y aracnodactilia, ¿no? Son pacientes altos con una envergadura que puede ser incluso mayor que su talla. Alteraciones de la visión por esta ectopia lentis, pectum excavatum o pectum carinatum. Y repito, a nivel cardíaco es poder aneurisma de aorta, insuficiencia aórtica, prolapso de válvula mitral con insuficiencia mitral, ¿no? Para que usted se evalúe la aranodactilia en este ejemplo de la Marfan, hay varios signos. Puede indicar que intente el paciente cruzar el pulgar, la palma, y si sobresale notoriamente el borde interno de la palma, es un signo de aranodactilia. Esto es conocido como el signo de Steinberg. O indica que con el primer y último dedo de una mano envuelva la muñeca de la otra mano, y si los dedos se cruzan, o sea, si el primer y el quinto dedo se entrecruzan notoriamente, también es un signo indirecto de aracnodactilia, ¿no? Que es el criterio de el signo de Walker Murdoch. Decíamos, sí, hay un micrófono prendido, chicos. Hay un micrófono prendido. Decíamos de que el Marfan también da aneurisma de aorta, ¿no? Esto dilata el anillo y al dilatar el anillo, la válvula pierde sostén y genera insuficiencia aórtica de grado variable, ¿no? Y como hay un daño también en la pared misma,
Esto puede disecar, dar aneurisma y disección de la aorta, ¿no? Esto se puede disecar. Vean esta aorta completamente dilatada por el aneurisma, y esto no se queda acá, a veces se diseca y puede romperse, ¿no? La disección de aorta, como su nombre lo dice, diseca la íntima de la capa externa de la adventicia y de la muscular, y si se extiende hacia la base, también puede dar insuficiencia aórtica de grado variable, ¿no? Sobre todo las que comprometen la raíz de aorta, ¿no? Que sería el de Backey 1 y el 2, o el Stanford A, que comprometen la aorta ascendente, podrían comprometer la aorta y dar insuficiencia aórtica, ¿no? Es una ecografía de la aurícula izquierda, de la válvula mitral, ventrículo izquierdo, en una ecografía transesofágica. Esta es la aorta. Acá la parte más chiquita que se mueve es la válvula aórtica, y esta parte más grande que se mueve como dos alitas, es la disección de aorta, que se ha disecado la íntima del resto de la pared, y esto es un problema porque el paciente se puede morir por rotura de la aorta. Esto es un ejemplo de una aortitis sifilítica. Decíamos que antiguamente la sífilis, que no tenía tratamiento, avanzaba hasta una sífilis terciaria. Esto puede generar una aortitis sifilítica que puede dar dilatación, aneurismas, daño estructural en los velos, insuficiencia aórtica de grado variable. Actualmente esto es raro por los antibióticos, ¿no? Esto no se produce pues de un día para otro, es en la sífilis terciaria. Después de años que el paciente ha tenido sífilis y no ha recibido tratamiento, llegaba a estos niveles de una otitis sifilítica que llega a un aneurisma, ¿no? Pero menos mal esto ya no se ve por los antibióticos, ¿no? La fisiopatología. A ver, ¿qué va a pasar en la insuficiencia aórtica? En la diástole, la válvula aórtica pues tiene que cerrarse, ¿no? La sangre sale, en la diástole la válvula se cierra, y eso impide la válvula que la sangre no regrese de la aorta al ventrículo izquierdo. En este caso, que está insuficiente, la sangre de la aorta en diástole regresa al ventrículo izquierdo. Como consecuencia, esta sobrecarga de volumen, dilata de manera progresiva el ventrículo izquierdo, ¿no? La valvulopatía que más dilata el ventrículo izquierdo es la insuficiencia aórtica. La segunda diríamos que es la insuficiencia mitral. Pero la que llega a ser un corazón muy dilatado, había un término antiguo que se llama corazón bovino. El corazón bovino, o sea que se parece al de una vaca, era un corazón muy dilatado, ¿no? Muy dilatado. Y eso lo da la insuficiencia aórtica. Entonces, la valvulopatía que más dilata el corazón es la insuficiencia aórtica. Que más dilata, ¿no? Que más dilata. Entonces, el ventrículo izquierdo se empieza a dilatar por sobrecarga de volumen, ¿no? Sobrecarga de volumen. Te das cuenta que cuando esto se abre, la presión diastólica, que normalmente es 60, 70, como se mantiene abierto, baja más, de repente a 40, 30, en casos severos, porque como la válvula no se cierra en diástole, la presión diastólica baja más. Sin embargo, el ventrículo izquierdo en una fase inicial se contrae bien y se vuelve incluso hipercontráctil. En la fase inicial de una sobrecarga de volumen, el corazón se hace hiperdinámico, hipercontráctil, ¿no? Por la ley de Frank Starling. Y toda la sangre que recibió nuevamente la eyecta con un poco más de fuerza, y eso genera que la presión sistólica pueda elevarse un poco, ¿no?
Entonces la presión sistólica suele elevarse un poquito, 150, supongamos 140, y la diastólica está baja, 40, digamos. Eso eleva la presión de pulso. O sea, la presión diferencial o presión de pulso está ampliada, la sistólica un poco alta y la diastólica un poco baja, ¿no? Esa es la razón de casi todos los signos periféricos. Quinque, Lincoln, martillo de agua. Todo lo que vamos a ver son secundarios a esta presión de pulso aumentada, ¿no? O sea, la sistólica un poco alta, la diastólica un poco baja, es lo que determina casi todos los signos periféricos. El pulso saltón, Landolfi, todos los signos que vamos a ver es por esta presión diferencial amplia, ¿no? Sin embargo, eso tiene un límite. Si la insuficiencia es importante, la presión puede subir acá de manera progresiva, la presión diastólica en el ventrículo izquierdo. Esto de manera retrógrada aumenta la presión en la aurícula izquierda, en las venas pulmonares, en los capilares pulmonares y da cierto grado de congestión pulmonar, ¿no? Congestión pulmonar. Y puede dar un edema de pulmón incluso, ¿no? Hay que diferenciar, eso lo voy a recalcar después también, de la insuficiencia aórtica aguda de la crónica, ¿no? Cuando es crónico, esto es progresivo, el ventrículo se va dilatando, hay una presión diferencial amplia, se forman todos los signos que vamos a ver, la presión no sube mucho, el paciente lo tolera y ahí está más o menos compensado. Pero si es agudo y severo, por ejemplo una endocarditis, hay una insuficiencia severa y aguda, el ventrículo izquierdo no ha tenido tiempo de dilatarse porque esto es agudo y es severo. Como no está dilatado y no tuvo tiempo de dilatarse, esta sobrecarga de volumen sube rápidamente la presión, de manera retrógrada aumenta las presiones en la aurícula izquierda, en los capilares pulmonares y llega a un edema de pulmón. Entonces, en la insuficiencia aórtica aguda, el cuadro clínico principal es congestión pulmonar severa, ¿no? Con edema de pulmón incluso. En cambio, cuando es crónica y no se va dilatando, lo que predomina es, bueno, falla cardíaca, con todos los signos periféricos que vamos a ver, ¿no? Recuerden que la ley de Frank-Starling, en pocas palabras, nos dice que si el paciente tiene una fibra muscular bien estirada, al momento de contraerse, lo va a hacer con más fuerza. En la insuficiencia aórtica tiene sobrecarga de volumen. Entonces, en la fase inicial que el ventrículo está un poco dilatado con sobrecarga de volumen, la contracción va a aumentar y el corazón se hace un poco hipercontráctil, hiperdinámico. Esa es una fase inicial. Sin embargo, este mecanismo de compensación tiene un límite, ¿no? Si la insuficiencia aórtica sigue siendo importante y duradera, el corazón se dilata y queda dilatado, ¿no? Y poco a poco la fracción de eyección va disminuyendo y entra en falla cardíaca, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí en la insuficiencia aórtica? Lo principal, hay una sobrecarga volumétrica o de volumen de ventrículo izquierdo que da una hipertrofia excéntrica del ventrículo izquierdo, o sea, una dilatación del ventrículo izquierdo. Esta hipertrofia, con aumento de masa, pero excéntrica, aumenta el consumo de oxígeno, ¿no? Al inicio está compensado, pero en el transcurso de los meses o años, dependiendo de la severidad, la fracción de eyección disminuye, el corazón pierde fuerza. Lo que era inicialmente normal o incluso hiperdinámico, empieza a bajar la fracción de eyección y empieza a hacer falla cardíaca importante, ¿no? En la fase inicial, sobre todo, hay un aumento de volumen de eyección sistólico. Como el corazón tiene sobrecarga de volumen, se contrae un poco más, con más fuerza. Eso genera una pulsación arterial aumentada, aumento de la presión arterial sistólica y también influye en el aumento de consumo de oxígeno. Por otro lado, la presión diastólica cae
porque la válvula aórtica no se cierra en la diástole, se queda abierta. La presión diastólica cae, puede estar 40, por ejemplo, ¿no? Mientras que la sistólica está alta, la diastólica está baja. Eso genera un aumento de la presión diferencial o presión de pulso, que es la causa de casi todos los signos periféricos que vamos a ver. Esta disminución de la presión diastólica disminuye el aporte de oxígeno también, ¿no? A nivel cardíaco, porque recuerden que el único órgano que se perfunde en diástole es el corazón. El corazón se perfunde más en diástole, no en sístole. Las arterias coronarias se llenan más en diástole. Entonces, si baja la presión diastólica, disminuye el flujo coronario y eso da menos aporte de oxígeno. Habiendo un aumento de consumo de oxígeno, hay un desbalance de aporte y consumo de oxígeno y eso da un cuadro isquémico, ¿no? Un cuadro isquémico puede dar dolor torácico por este problema. Miren, acá si el paciente hace una insuficiencia aguda, severa y aguda, lo que predomina es el aumento de la presión diastólica rápida, perdón, acá, una sobrecarga de volumen tanto que aumenta las presiones en diástole del ventrículo izquierdo, que lleva un edema de pulmón rápido, ¿no? Si es que es agudo, ¿no? Y si el paciente en falla cardíaca, recuerden diagnosticarlo con los criterios de Framingham que ya hemos revisado en el caso clínico, ¿no? Hay criterios mayores y menores que lo van a ver mejor en falla cardíaca, ¿no? Porque estar atentos si el paciente hace falla cardíaca como parte del cuadro clínico de una insuficiencia aórtica, que es lo frecuente, ¿no? El paciente puede estar, sobre todo si se instala de manera lenta esta insuficiencia aórtica, puede estar asintomático. Puede estar asintomático, el paciente desarrolla mecanismos compensadores que lo tolera, pero una vez que ya causa cierta disfunción del ventrículo izquierdo y empiezan los síntomas, la sobrevida disminuye rápidamente, ¿no? Cuando el paciente empieza a tener disnea, signo de falla cardíaca, ya de manera rápida, la sobrevida disminuye, ¿no? Entonces, la idea no es esperar esto, porque a veces ya es tarde y podemos hacer poco. Tenemos que intervenir lo más precoz posible para que no haya esa mortalidad, ¿no? Recuerden que el corazón, cuando es sometido a diferentes factores, puede cambiar en morfología, ¿no? La sobrecarga de volumen que produce la insuficiencia aórtica, también la insuficiencia mitral, da una dilatación del ventrículo izquierdo, o sea, una hipertrofia excéntrica, el corazón se dilata, crece, hay una cardiomegalia importante, que llega al corazón bovino incluso, ¿no? O sea, como un corazón de vaca. Yo lo he visto, ¿ah? En insuficiencia aórtica, un corazón de verdad que ocupa casi todo el tórax por dilatación, ¿no? Y otra hipertrofia concéntrica, que es por sobrecarga de presión. Acá no se dilata tanto, no se dilata, sino que las paredes se engruesan. Es hipertrofia concéntrica por engrosamiento de pared, lo ven en sobrecarga de presión, por ejemplo, hipertensión arterial, estenosis aórtica, que vamos a ver después. Eso es hipertrofia concéntrica. El corazón no crece en tamaño en sí, sino se engruesa, ¿no? En cambio, la sobrecarga de volumen, como en la insuficiencia aórtica, en la insuficiencia mitral, el corazón se dilata, crece, da cardiomegalia. Repito, la valvulopatía que más cardiomegalia da por dilatación del ventrículo izquierdo es la insuficiencia aórtica, llegando a ser un corazón bovino, que es un término antiguo, ¿no? Entonces, cuando la insuficiencia aórtica es crónica, el paciente tiene una presión diastólica disminuida y una sistólica alta, pero las presiones de fin de diástole de ventrículo izquierdo no se elevan tanto. En ese ejemplo,
tiene una presión diastólica final de ventrículo izquierdo en 20, por ejemplo, ¿no? Que está elevada, pero el paciente como que lo tolera. Pero si se descompensa y la presión en fin de diástole ya supera 30, 40, el paciente entra en una congestión importante, puede llegar a edema de pulmón, porque estas presiones diastólicas en fin de diástole, de manera retrógrada, van a los capilares pulmonares y da congestión pulmonar, ¿no? Lo mismo pasa si es agudo, ¿no? Si es que eso es agudo, el ventrículo no está dilatado, está chiquito, pero la insuficiencia es aguda. El ejemplo es la endocarditis. La endocarditis es la causa más frecuente de una insuficiencia aguda, sobre todo si una bacteria agresiva, por ejemplo, un estafilococo, lo perfora, lo retrae, la válvula se daña rápidamente, da insuficiencia severa, en un corazón no dilatado, eso eleva rápidamente las presiones, en este ejemplo, mira, lo sube a 40 rápidamente, y eso de manera retrógrada aumenta la presión de la aurícula izquierda, venas pulmonares, pulmón, y da congestión pulmonar severa, ¿no? Con el cuadro clínico de una insuficiencia aórtica severa que es aguda, se manifiesta principalmente con falla cardíaca severa, que puede llegar a congestión severa y edema de pulmón incluso, ¿no? Y cuando es más crónica, ya todos estos signos periféricos, la danza arterial, signo de Muset y todo lo que vamos a ver, ya cuando es crónico, ¿no? Con un corazón dilatado. Pero en la fase, cuando es una insuficiencia aórtica aguda y severa, si es un edema de pulmón. Obviamente, mientras más síntomas tenga el paciente, menos mortalidad, ¿no? Si tengo una clase funcional 3-4, más mortalidad en comparación con alguien que está en una clase funcional 1, ¿no? Igual lógico, si la insuficiencia es grave, va a tener mayor mortalidad en relación a alguien que es algo leve, ¿no? Es lógico. Más insuficiencia, peor pronóstico, ¿no? ¿Qué signos suele haber en la insuficiencia aórtica, ¿no? Como hay cardiomegalia, sobre todo en la crónica, estamos hablando de la crónica, que es la que da más signos, como el corazón está dilatado al ventrículo izquierdo, el choque de punta es fácilmente palpable y que incluso te empuja la mano. Es un choque de punta muy manifiesto e incluso se puede ver, ¿no? Cuando sientes que el choque de punta te empuja el dedo o te lo levanta, incluso se llama choque de punta en cúpula de Bart, así se llama, ¿no? En cúpula de Bart, o sea, es un choque de punta muy prominente que incluso se puede ver. Puede haber un frémito diastólico, aunque no es frecuente, no es frecuente. Los frémitos más frecuentes son en sístole, ¿no? Porque en sístole se manejan presiones más o menos altas, que da turbulencia y frémito. En las diástoles hay menos presiones y es raro, poco frecuente que haya frémito diastólico, pero puede verse. La presión arterial, hay una diferencial amplia, la presión de pulso es amplia. Recuerden, es presión diferencial o presión de pulso, ¿no? La presión de pulso es la presión diferencial, o sea, la diferencia entre la sistólica y la diastólica. Esta es la razón por la cual da todos los signos periféricos. El pulso de Corrigan, en relación al pulso Zeller o pulso Saltón, o con la SAPTE de Corrigan, es un pulso con mucha amplitud, ¿no? Te empuja incluso el dedo, es muy amplio, y colapsa rápido en diástole, ¿no? Es un pulso saltón, tienen que palparlo, ¿no? Es un pulso que te empuja incluso el dedo o la mano con la cual palpas el pulso, y en diástole colapsa completamente, ¿no? A nivel del cuello, justamente por este pulso de Corrigan en el cuello, da la danza arterial, ¿no? La danza arterial del cuello, de las carótidas del cuello. Entonces, el pulso característico de la insuficiencia aórtica, que es el pulso saltón o de Corrigan,
no es más que un pulso muy amplio, o sea, Magnus quiere decir amplio, y Celer quiere decir que sube rápido y baja rápido, ¿no? Es lo característico de una insuficiencia aórtica, sobre todo grave, ¿no? Otra patología que da algo similar, bueno, es el ductus arterioso, puede dar algo parecido, ¿no? O una fístula arteriovenosa importante también puede dar algo parecido. O ser un poquito de menor amplitud si la insuficiencia aórtica es solamente moderada, ¿no? Pero en general es un pulso de gran amplitud que a veces se puede ver incluso. El pulso en la muñeca eh, se palpa muy notoriamente y ha sido descrito antiguamente como el pulso en martillo de agua, ¿no? Que se manifiesta más si usted levanta un poco la mano, la presión diferencial aumenta más y es más palpable, más notorio. Decíamos que el choque de punta suele estar desplazado y es bien amplio, ¿no? El choque de punta en cúpula de bar, decimos. En este caso, en este ejemplo acá a la derecha, no solamente se va a palpar, sino que se ve. Acá se nota claramente cómo el corazón late a través de la pared torácica, ¿no? Asociado pues a una cardiomegalia importante, ¿no? Acá también vean, el choque de punta se ve, y está por fuera de la línea medio clavicular, ¿no? Está casi en la línea axilar anterior, por una cardiomegalia importante, ¿no? Ya han revisado, pues ya conocen los focos de ocultación. Obviamente, la insuficiencia aórtica se va a escuchar mejor en el foco aórtico, que es el segundo espacio intercostal paraesternal derecho, y en el foco accesorio aórtico o foco de ERP, que es el tercer espacio intercostal paraesternal izquierdo, ¿no? Acá se va a escuchar mejor los soplos de origen aórtico, ¿no? Si ustedes indican que el paciente se inclina hacia adelante, esta maniobra se conoce como maniobra de Harvey, permite que en el caso de la insuficiencia aórtica se escuche mejor el soplo, ¿no? Entonces, si ustedes sospechan de una insuficiencia aórtica y quieren escuchar mejor el soplo, pueden hacer esa maniobra, ¿no? Inclinan al paciente hacia adelante y el soplo puede escucharse un poco mejor. En el caso de la pericarditis, también se puede hacer esta maniobra. En la pericarditis, el frote que buscamos también se puede manifestar mejor, indicando que se ponga el paciente hacia adelante, ¿no? Que se llama eso maniobra de Harvey, ¿no? A veces hay que hacer maniobras para escuchar los soplos diastólicos, ¿no? Los soplos sistólicos son de más intensidad, son más fáciles de escuchar, pero los soplos diastólicos, insuficiencia aórtica, estenosis mitral, que dan soplos diastólicos, suelen ser de menor grado, de bajo grado, y hay que hacer estas maniobras para que se escuche un poco mejor. Entonces, ¿cómo es el soplo de la insuficiencia aórtica? ¿No? El soplo clásico no es más que un soplo diastólico que es decreciendo, que es un poquito más intenso al inicio de la diástole y disminuye de intensidad en el transcurso de la diástole, ¿no? Es un soplo aspirativo, suave, que no suele ser muy intenso, porque es un soplo diastólico. Los soplos diastólicos suelen ser de bajo grado, ¿no? 1, 2, 3, 4 es raro, o sea, un soplo diastólico con tril es poco frecuente, ¿no? 1, 2, lo más frecuente, 3, rara vez, 4, muy rara vez, ¿no? Son soplos suaves.
El soplo de Austin Flint, que es un soplo funcional por una estenosis mitral relativa, ¿no? En la insuficiencia aórtica, cuando es severa, el chorro de insuficiencia, digamos que golpea el velo anterior de la mitral y no permite que se abra en diástole. Se mantiene algo cerrada. Y como no sale bien, hay cierto grado de estenosis mitral o una estenosis mitral relativa, digamos. Este soplito que se produce en la mitral por esta estenosis relativa es el famoso soplo de Austin Flint, ¿no? Descrito en el siglo XIX, ¿no? Que repito, es una estenosis mitral relativa porque el velo anterior de la mitral no se abrió bien por este chorro de insuficiencia aórtica, ¿no? Soplo de Austin Flint. Como es un soplo que se genera en la mitral, obviamente el foco donde se va a escuchar mejor es en el foco mitral. Con el soplo de Austin Flint, la culpa la tiene la insuficiencia aórtica, pero se va a escuchar mejor en el foco mitral, o sea, en la punta del corazón, porque se origina en la válvula mitral, porque este velo anterior no se abre bien y genera una estenosis mitral relativa, ¿no? Por culpa de este chorro de insuficiencia aórtica. Acá tenemos un poquito más desarrollado lo de los soplos. El soplo característico es este acá, un soplo aspirativo, diastólico, al inicio de la diástole, que va disminuyendo de intensidad en el transcurso de la diástole. Y en el ápex, a veces, se escucha el famoso soplo de Austin Flint, que es por la estenosis mitral relativa por este chorro de insuficiencia aórtica cuando es severa, ¿no? El soplo de Austin Flint es en el ápex. A veces también se escucha un soplo sistólico de hiperflujo. ¿Por qué? Porque decíamos que el corazón está un poco dilatado. No un poco, bastante dilatado en la fase crónica. Pero en la fase inicial el corazón es hipercontráctil, hiperdinámico. Por tanto, en la sístole sale bastante sangre, bastante volumen a través de la aorta. Y eso genera turbulencia en la sístole por hiperflujo. Entonces puede haber un soplo mesosistólico por hiperflujo. No es que haya estenosis, sino que como es más flujo, eso hay turbulencia y da un soplo sistólico. Sobre todo si la insuficiencia aórtica es significativa, ¿no? Esta es una resonancia donde se ve acá en negrito, esta mancha negrita, en insuficiencia aórtica, y se ve como en la diástole, esto un poquito que golpea el velo anterior de la mitral, impidiendo que se abra bien, y al impedir que se abra bien, hay una pequeña estenosis relativa que puede generar el famoso soplo de Austin Flint, ¿no? Que es difícil de ocultar, ¿eh? Es difícil de ocultar, pero así es como se produce. Es una ecografía, una ecocardiografía de un paciente con endocarditis. Ven, esta es la aurícula izquierda, esta es la válvula mitral. Ven acá ese velo anterior, esta mancha más blanquita, es una vegetación. Esta es la aorta, con la válvula aórtica. También tiene una endocarditis. Y que genera una insuficiencia aórtica, ¿no? Este chorrito acá en la flecha azul, esta insuficiencia aórtica, ven cómo golpea el velo anterior de la mitral, impidiendo que se abra completamente, y de este fenómeno de Austin Flint, ¿no? Acá algo parecido, también por endocarditis, hay una insuficiencia aórtica severa, esto influye en la apertura del velo mitral y genera un soplo de estenosis mitral, ¿no?
Entonces, en una insuficiencia aórtica crónica, van a escuchar el soplo diastólico aspirativo que disminuye de intensidad a través de la diástole. Puede haber un soplo sistólico, mesosistólico de hiperflujo por el volumen que maneja el ventrículo izquierdo. Y a nivel de la punta, esto es en base, o sea, en el foco aórtico. Y en el ápex, en el foco mitral, se puede escuchar el soplo de Austin Flynn, que es un soplo diastólico también, ¿cierto? Cuando la insuficiencia es severa y aguda, el soplo disminuye de intensidad y es más corto. ¿Por qué? Porque como es aguda y severa, las presiones diastólicas del ventrículo izquierdo suben rápidamente y ya no hay diferencia de presión con la aorta y ya no hay gradiente de presión porque el ventrículo izquierdo tiene muchas presiones elevadas y como no hay gradiente, no hay turbulencia y el soplo disminuye de intensidad, ¿no? Entonces, en este caso es un poco paradójico acá, si el soplo disminuye de intensidad o es menor intensidad, es más grave que este soplo que es más grande. Algo parecido pasa con la insuficiencia mitral, no sé si le han explicado, ¿no? La insuficiencia mitral es aguda y severa, el soplo no es holo sistólico, es más corto, es proto-sistólico, no llega a fin de sístole, disminuye de intensidad. Es lo contrario de lo que aparentemente puede pasar, ¿no? En el caso más severos, el soplo es de menor intensidad en este caso. Acá tenemos otro ejemplo de los soplos, ¿no? En una insuficiencia aórtica leve, el soplo es cortito, de baja amplitud. Si es severo, ocupa toda la diástole, pero si es aguda y severa, sí puede haber un tercer y cuarto ruido y también un soplo solamente protodiastólico, ¿no? Obviamente esto es asociado a signos de congestión pulmonar, edema de pulmón, todos los signos de falla cardíaca aguda y severa, ¿no? Y esto se produce principalmente porque las presiones al fin de diástole de ventrículo izquierdo suben rápidamente, no hay gradiente y el soplo disminuye de intensidad, ¿no? Los signos periféricos, que es lo más notorio y característico de la insuficiencia aórtica en semiología, ¿no? Todos estos signos periféricos son consecuencia de la presión diferencial amplia, ¿no? O sea, una presión de pulso amplia. El signo de Muset, que no es más que el cabeceo con cada latido cardíaco, ¿no? Es como un movimiento en vaivén de la cabeza, ¿no? El signo de Müller, que es la pulsación sistólica de la úvula. Indican que abre la boca y se ve la úvula que late con cada latido. El signo de Hill es cuando la presión arterial poplitea es mayor en 30 milímetros de mercurio en relación a la arteria braquial del brazo. El signo o pulso de Quincke es la pulsación capilar del lecho unguial que lo vemos generalmente en las manos, ¿no? Puede ser espontáneo o provocado dando una pequeña presión en el lecho unguial. El signo de Durosíes, que es un soplo creciendo y decreciendo femoral cuando se comprime la arteria femoral. El signo de Celli es la pulsación del cuello uterino en un examen ginecológico, ¿no? El cuello uterino pulsa con cada latido, ¿no? Cuando lo examina el ginecólogo. Entonces, dentro de los signos periféricos está el doble soplo de Durosíes, que se oculta mejor en la arteria femoral.
Hay un soplo sistólico femoral al producir una compresión proximal al estetoscopio y hay un soplo diastólico al realizar una compresión distal, ¿no? Que lo que refleja esto es un flujo en vaivén por la insuficiencia aórtica severa. En la sístole la sangre pasa por la femoral y en la diástole la sangre regresa por la insuficiencia aórtica, ¿no? El signo de Traube o pistoletazo de Traube es un intenso ruido sistólico y otro diastólico en la arteria femoral cuando se comprime sobre la misma. El signo de Maynen es cuando la presión arterial diastólica disminuye más de 15 milímetros de mercurio cuando se eleva el brazo, ¿no? O sea, elevan el brazo y la presión diastólica baja más de 15 milímetros de mercurio. El signo de Lian es que el pulso saltón se acentúa, se hace más notorio cuando elevan el brazo, ¿no? Elevan el brazo y el pulso se hace más saltón. El signo de Lian se llama eso. Signo de Rosenbach, palpan el hígado y sienten que el hígado es pulsátil. Es un hígado congestivo y algo pulsátil, ¿no? Signo de Gerard es con el vaso, un vaso pulsátil. Ahí es plenomegalia y se siente que pulsa el vaso. El signo de Becker o Becker es una pulsación acentuada en la arteria de la retina en un fondo de ojo, ¿no? En un fondo de ojo. Vas a un fondo de ojo, en como la arteria de la retina es más saltona, ¿no? Se llama signo de Becker. Y acá vamos a ver unos ejemplos, ¿no? Acá una señora con insuficiencia aórtica, vean cómo hay una danza arterial o pulso de Corrigan, ¿no? Esta es la famosa danza arterial. Vemos que cómo el cuello se dilata y se colapsa con cada latido, ¿no? Por esta presión diferencial amplia que repercute en las arterias carótidas. Otros ejemplos de danza arterial, ¿no? Vean cómo el pulso carotídeo es muy notorio, sobresale en sístole y colapsa en diástole, siendo muy notorio, ¿no? Acá también otro ejemplo de danza arterial, ¿no? Esto no es propiamente una danza arterial, es un pulso muy notorio de la carótida. En las publicaciones en la web lo han puesto como danza arterial, pero no es una danza arterial propiamente. ¿Es de cuenta que acá en la base del cuello no late nada? ¿Se dan cuenta? Olvídense de esta prominencia. Acá en la base del cuello. ¿El latido? No, no late nada. Eso acá es bien local, es focalizado. Esto es una causa de consulta incluso, ¿ah? Es una cosa completamente benigna, un poco llamativo, pero no es nada de riesgo en realidad. Y lo que pasa es que en unas personas, sobre todo en las personas mayores, en las mayores de tercera edad, lo que pasa es que las arterias carótidas suelen hacerse un poco más tortuosas, y a veces se acodan, hacen como un acodamiento, que uno le llaman como kinking carotidia, ¿no? Que es un acodamiento. Si este acodamiento sale, digamos, hacia afuera o se nota hacia la superficie cuando late, es bien notorio esto, ¿no? O por último un loop, un bucle, que es más raro, ¿no? Lo más frecuente es una tortuosidad o un kinking. Ya bucle en el caso extremo, que es raro. Y esto se nota como un latido bien notorio. A diferencia de una danza arterial que es bastante difuso casi en todo el cuello, es un punto específico, que es por una codadura, un kinking o simple y llanamente una tortuosidad carotidia, ¿no? Propio de la tercera edad, ¿no? Eso hay que diferenciarlo, ¿ah? Este de acá, esto de acá es un kinking carotidio. Esto no es una danza arterial, propiamente, es un kinking, es una codadura de la carótida. No es una danza arterial.
El pulso de Quinque es cuando el lecho unguial se pone rojo y se pone pálido con cada latido. En este ejemplo es espontáneo, vean. Yo no sé si se notan, se pone blanco, se pone rojo, se pone blanco, se pone rojo, con cada latido. De manera espontánea, ¿no? Es signo de Quinque. O si no es espontáneo, pueden presionar levemente y se ve cómo se pone pálido y rojito con cada latido, ¿no? Solamente presionamos un poquito para que se empalidezca la mitad de la uña y esa mitad se pone rojo, se pone pálido, se pone rojo, se pone pálido. Decíamos que el signo de Müller es el latido de la úvula con cada latido cardíaco, ¿no? Y a veces también se pone pálido y rojito. Signo de Müller, de la úvula. El signo de Landolfi. El signo de Landolfi no es más que la pupila se dilata un poco y se contrae con cada latido, ¿no? Yo no sé si notan acá cómo la pupila se dilata y se contrae con cada latido. Se dilate, se contrae, se dilata, se contrae. Es el signo de Landolfi, ¿no? El signo de Muset, miren, por si acaso, ah, hay dos signos que no llevan el nombre quién lo descubrió, sino quién lo sufrió. El signo de Lincoln y el signo de Muset llevan el nombre o el epónimo de quienes lo sufrieron, ¿no? No es que lo han descubierto ellos. Recuerden que Musset, Alfred Musset, fue un poeta, un literato francés del siglo XIX que tiene una vida un poquito bohemia, digamos, posiblemente tuvo sífilis y insuficiencia aórtica, posiblemente por sífilis, ¿no? Que antiguamente, como decíamos, era una causa, la ortitis sifilítica, y eso da insuficiencia aórtica. Y como parte de eso, tenía insuficiencia aórtica y su familia, su hermano y su mamá, descubrieron que él movía la cabeza en vaivén, ¿no? Movía la cabeza en vaivén de manera involuntaria como parte de esa insuficiencia aórtica. Eso fue descrito, ¿no? De ahí el nombre del signo de Musset, en honor a Alfred Musset, que es un poeta francés. El signo de Lincoln. Como saben, Lincoln era una persona alta. Vean, acá está con sus generales. Es bien alto, flaco, ¿no? Bien longilíneo. Vean, acá está con sus generales. Y Lincoln definitivamente era bastante alto en relación a sus generales, ¿no? Y flaquito. Vean acá su mano, parece que tiene aracnodactilia, ¿no? Entonces se presume de que Lincoln tenía síndrome de Marfan. Es una presunción, no se puede ver comprobado. Recuerden que el síndrome de Marfan como enfermedad es recién finales del siglo XIX, principios del, perdón, sí, finales del siglo XIX, principios del XX, donde en esta época no existía como una entidad nosológica de Marfan. Entonces se presume que sí tenía Marfan, que es muy probable que sí lo tuviese. Fenotípicamente era un Marfan, la verdad. Entonces, él tiene varias fotos, acá no se nota mucho, tiene varias fotos con las piernas cruzadas. Y él mismo notó, el mismo Lincoln y su fotógrafo, que era un periodista, de que su pie salía borroso, el pie que está encima. Y mismo Lincoln se preguntó, ¿pero por qué sale borroso? Si yo no lo he movido. Lo que pasa es que recuerden que estas fotos eran un poquito de larga exposición y cualquier movimiento se notaba borroso, ¿no? Entonces presume de que él hacía un movimiento en vaivén de la pierna cuando la cruzaba, secundario a una pulsatividad de la poplitea, ¿no? Esto es normal. Ustedes en su casa, si quieren,
crucen así las piernas y quédense así como reposando, y el pie se mueve muy discretamente, muy poquito. Pero en el caso de la insuficiencia aórtica, digamos que severa, o importante, el pie baila más notoriamente, ¿no? En un vaivén. Esto es el famoso signo de Lincoln, ¿no? Porque se presume que Lincoln tenía Marfan, tenía insuficiencia aórtica y movía involuntariamente la pierna cuando la cruzaba por un movimiento hiperdinámico del pulso popliteo, generaba un movimiento y daba una foto borrosa de ese pie, ¿no? Es el signo de Lincoln, ¿no? En la historia, como curiosidad, gente que ha tenido Marfan, o se presume que tuvo Marfan, es Tutankamón, que más Julio César se presume también, Paganini, el violinista que le llaman el violinista del diablo, ¿no? Eh, Charles de Gaulle, Charles de Gaulle también, él sí es comprobado, Charles de Gaulle era Marfan, ¿no? Y acá un resumen más o menos de lo que hemos conversado, ¿no? Es importante, ya lo dije, pero recalco otra vez, el cuadro clínico de la insuficiencia aórtica crónica y de la aguda, ¿no? En la crónica, el corazón se dilata de manera progresiva, la presión diferencial se va incrementando y aparecen todos estos signos periféricos de insuficiencia aórtica. Pero con esa aguda, el mejor ejemplo es la endocarditis, las presiones suben muy rápidamente en el ventrículo izquierdo en diástole y eso da una congestión pulmonar severa que puede llegar fácilmente a un edema de pulmón, ¿no? Y esto es lo que pasa más o menos. Si la insuficiencia es crónica, el corazón se dilata, maneja volúmenes amplios y las presiones del ventrículo izquierdo no suben tanto. Pero si es aguda, no maneja tantos volúmenes, pero las presiones se elevan rápidamente y eso da congestión pulmonar que puede llevar a un edema de pulmón de manera rápida, ¿no? Entonces pueden ser signos de gravedad si tiene un signo de Hill, una presión diastólica menor de 50, una presión de pulso o diferencial más de 80 milímetros de mercurio, ¿no? Y probablemente no sea grave si tiene una presión diastólica más de 70 o una presión de pulso menor de 60, o sea, normal. Miren, de exámenes auxiliares, el electrocardiograma es importante y como es lógico, lo que le va a manifestar es una hipertrofia del ventrículo izquierdo y sobrecarga diastólica, ¿no? Esto lo van a ver mejor el próximo año, pero como adelanto, la hipertrofia del ventrículo izquierdo se va a manifestar con ondas R altas en la cara izquierda, que en este caso es de 1, B5, B6, ¿no? Y la sobrecarga de volumen o sobrecarga diastólica es lo mismo, sobrecarga de volumen o sobrecarga diastólica es lo mismo, porque esta sobrecarga de volumen se produce en diástole. Entonces, si hay sobrecarga de volumen, se refiere a sobrecarga diastólica. Y generalmente la sobrecarga sistólica es una sobrecarga de presión, ¿no? Entonces, esta sobrecarga de volumen o sobrecarga diastólica se manifiesta en el electro por una T simétrica y un poco acuminada. Esta T no es normal, es una T simétrica. La T normalmente es asimétrica, más o menos como esto. Un ascenso más lento y descenso rápido. Y acá en la cara lateral es simétrica. Es un signo de sobrecarga, acá también simétrico, de sobrecarga de volumen o sobrecarga diastólica, ¿no? Acá también tiene hipertrofia ventrículo izquierdo por una R alta, M5, B4, con una T simétrica y un poquito acuminada por sobrecarga de volumen o sobrecarga diastólica del ventrículo izquierdo. Y en fases más avanzadas, la onda T puede hacerse más bien negativa como una sobrecarga sistólica, ¿no? Pero sigue esta hipertrofia de ventrículo izquierdo con R altas bien grandes, bien altas en B4, B5, B6. En la placa de tórax lo que se va a manifestar es la cardiomegalia,
por dilatación del ventrículo izquierdo. Acá también me da la cardiomegalia con dilatación severa del ventrículo izquierdo. Y si es agudo, el corazón no está tan dilatado, porque el ventrículo no puede dilatarse de un día para otro. Es un proceso, para que el corazón se dilate así, es un proceso puede de varias semanas o meses, ¿no? O años incluso. Pero si es agudo y severo, el ventrículo no tuvo tiempo de dilatarse, sube muy rápidamente las presiones en diástole, y eso de manera retrógrada aumenta la presión de la aurícula izquierda, de las venas pulmonares, capilares pulmonares, y da congestión pulmonar, como en este ejemplo, en un edema agudo de pulmón, por una insuficiencia aórtica severa y aguda, ¿no? Esta es una ecografía, vean acá una válvula mitral, y aquí hay unas cositas, unas lanitas ahí, que es la vegetación. Esta es la aorta, con la válvula aórtica. Acá hay una bolita negra que es un absceso. Es un absceso, también es una endocarditis aórtica, y tiene insuficiencia tanto aórtica como mitral por endocarditis, que es lo más frecuente, ¿eh? Es lo más frecuente. Acá también parece que es una válvula bicúspide con una vegetación, y acá tiene un absceso paraórtico, con insuficiencia aórtica severa, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Chicos, ¿me escuchan? Sí, doctor, sí se le escucha. Sí, ¿alguna pregunta? De todas las valvulopatías, la insuficiencia aórtica es la que tiene más signos periféricos, ¿no? De lejos, de lejos. Ninguna otra valvulopatía tiene tantos signos periféricos, pero toititos son consecuencia de esta presión diferencial o presión de pulso amplia, ¿no? Todo es consecuencia de lo mismo, en realidad. También tengo que hacer estenosis aórtica. Yo creo que hacerlo ahorita va a ser un poco pesado. Me estaba diciendo la delegada que prefería hacerlo mañana en la mañana. No voy a poder. Mañana en la noche, como ahora, también se me hace un poco todo difícil. Yo no sé, puede ser el miércoles en la noche. Ah, ¿sería a las 9 de la noche, doctor? ¿Miércoles? El miércoles, sí. Ya, ya está bien, doctor. Puede ser. Virtual. Ujú. Sí, virtual. Sí, sí está bien, doctor, no se preocupe. Ya. ¿Alguna pregunta, chicos, de lo que hemos avanzado? De repente no ve la clase de otra clase, que no han entendido algo. Miren, acá lo que interesa es aprender. Todo esto está en los libros. Ustedes lo leen, más o menos lo entienden, ¿no? Entonces, sus tutores lo que sacan es el jugo de lo que no han entendido, ¿no? O para que amplíe, no sé. No sé qué cosa no han entendido, a ver si los puedo ayudar, no sé. Ya, chicos, entonces lo dejamos para el miércoles. ¿Ya? Ahí va a ser estenosis aórtica y algo de pulmonar posiblemente. Está bien, doctor. Muchas gracias. Listo, chicos, estudien. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches.